quiero darles contenido, ¿cómo se llama? De algo interesante, no quiero darles contenido aburrido también. Ese punto, o sea, Hatake, no sé si coincides conmigo, y no sé si tú, Gianfranco, coincides conmigo, pero han puesto actualizaciones de mierda. Me parece una reverenda mierda los tomos que pusieron. Tenemos que desbloquear las investigaciones para poder mandar 3 héroes de guerra a las marchas. Estamos saturados. Y sinceramente, para mí, me parece una mierda tener que esperar para poder recién ponerme en ventaja a comparación de otras personas que sí recargan. Y eso me parece una mierda para mí. Muchachos, por si les interesa, tenemos un servidor de Discord donde hablamos de King of Avalon. A ver, primero que nada, lo que hemos dicho, ¿cómo me haces esta burrada de ponerme incursión de reinos ahorita en FAE? Obviamente es evidente que todos se van a quedar acá. Ahora, una solución para esto, ya tanto de criticar, una solución para esto es que me los regreses al reino normal, y hasta que termine incursión que no puedan ingresar a FAE. Esa es una buena solución para este tema de que se mezcla incursión con FAE. La verdad, a mí, yo sé que no soy fuerte, y sé que si en cualquier momento pudiera aparecer como se llama un castillo fuerte y me hacía pija. Esa era la adrenalina, de que saber de que no... Para mí sería fácil decir, ya les mando videos o hago un video de matando castillos inferiores a mí. No, el chiste es encontrarte castillos así y pelear con castillos de tu nivel, o encontrarte castillos competitivos y escapar de los más fuertes. Ese era el chiste de incursión. Esa adrenalina de que en cualquier momento te van a quemar o te cagas de miedo porque viene un sachet con excesivas monstruosas y te manda a la mierda. Eso era la emoción de incursión. Pero si me haces esto, me das una vía de escape a estos castillos para que estén tranquilos, entonces yo no voy a encontrar nada. ¿Para qué me das incursión si no voy a encontrar nada interesante? Me reduces las posibilidades de matar e encontrar, ¿cómo se llama?, recursos o gente competitiva. Ese es mi problema con FAE. No solo lo critico King of Avalon. Un punto a favor que le he dado es, ha tenido la consideración que en K vs K, la gente que ya sabe, para mí en mi caso, empezaba a las 5 de la mañana. ¿Cuál es la solución que me dio? Me lo convalida mis puntos con incursión. Mira, ni siquiera pude completar esto. Ahora que viene el tema, ni siquiera pude completar esto porque no encontré castillos para quemar, porque todos están en FAE. Tuve que atacar un castillo abandonado sin clan en la punta de un extremo pegado así, donde a veces pasan los castillos escondidos, para obtener unos puntos. Netamente eso. Si lo haces de esta manera, la gente obviamente pierde interés en incursión porque me lo quemas. Incursión es para mí uno de los mejores eventos que siempre va a haber en King of Avalon, pero lo quemas de esta manera. Ese es mi tema con incursión. Koa, yo te agradezco. Netamente te agradezco que hayas intentado, digamos, variar poniéndome un evento de Islas Fantasmas. Al inicio te lo aplaudí, chévere. Dije, bien, te estás arriesgando. Pero ¿cuánto tiempo ya ha pasado y me has dejado este evento de mierda? ¿Cuál era la solución que al inicio era netamente normal o que me agradaba? Primero era en Islas Fantasmas y luego me ponías acá, en el 2, Tierras de Fuego. Y con esas Tierras de Fuego no era lo mismo que el general, sino eran unas tierras de fuego donde solo te emparejaban con castillos de tu mismo nivel. Y ahí está todo. Y obviamente que todos saben que si yo busco una partida, me conecto a la partida y me salgo del juego, me lo va a juzgar de manera automática. Entonces, ¿para qué diablos me pones un evento así de aburrido? Que voy a decir, bueno, ni siquiera quiero jugar esta vaina, solo me salgo del juego y se me va a jugar automáticamente. Entonces, no me pongas un juego así. O no me pongas un evento así. Yo no quiero un evento así que se juegue de manera automática. A mí, ¿para qué me sirve eso? Si quisiera eso, entonces me descargo un juego de esos que salen ahí y mejor lo tengo para eso. Ese es mi problema con con Tierras Fantasmas. Que ya es un evento que no debe estar aquí. Tierras Fantasmas hace rato debió haber desaparecido. Ya no está para estar en King of Avalon. Ya no está. Ese es mi tema con Islas Fantasmas. Ahora, lo que estamos mencionando, para las personas que vuelven, ellos ven esto y van a decir, ¿qué carajos es esto? O sea, hasta te lo pasé cuando me pusiste los héroes de guerra, porque para mí era una reverenda tontería. Yo dije, ¿para qué quiero héroes de guerra? Y quiero estos héroes
si al final estos héroes, ¿para qué yo ya no los voy a usar? Entonces son solo para estadísticas. Entonces, esto solo va a ser un motivo para gastar nada más. Y los héroes realmente que voy a necesitar son estos. Entonces, ¿qué sentido tiene ahora tratar de conseguir estos héroes si no me sirven para un carajo? Gianfranco, estos son los héroes de guerra. Ahora, estos héroes que tú ves acá, son los que ahora pones en la marcha. Todo el mundo lo que hace es poner estos héroes en la marcha. Ahora, esta es mi marcha. Puedes ver que netamente solo usas héroes de guerra. ¿Por qué? Por las habilidades que te dan. Por ejemplo, entremos a este hombre que se parece a KFC, mamadísimo. Y yo prefiero mandar a este hombre KFC musculoso que a estos héroes que, ok, son buenos, pero solo me da esta estadística y nada más. Ya no me sirve una marcha porque ¿para qué quiero tener esto si tengo los héroes de guerra? Para lo único que me sirve es gastar plata y tratar de subir estadísticas porque esto te da estadísticas sí o sí. Si no te compras esto, si no usas esto, no vas a estar en competencia con los otros jugadores que tienen esto. Y ahora, una cosa es tenerlo y otra cosa es maxearlo, subirle las estrellas. Ay, Dios mío. Ok, el punto es, si me vas a dar los héroes de guerra, entonces yo ya no necesito esto. Ya no me actualices estos héroes. No es necesario. No es necesario. Pero bueno, como decía, recuerden, estos eran los héroes normales. Ahora, incluso estos héroes normales que son solo para darme, digamos, estadísticas, me los ponen con elementos. Me los ponen con elementos. Y esto obviamente está relacionado con el siguiente problema. Los dragones ancianos. Los dragones ancianos también te dan estadística bastante. Pucha, te sirve esto un montón. Exacto, Hatake, subirlos es una... Pucha, sí, ese es el punto, pues, como se llama Franco. Ustedes pueden ver acá lo siguiente, que mi marcha tiene fueguito. Esto, porque estoy usando como se llama incluso este monstruito. Lo cambio, me cambió al elemento de viento. ¿Qué quiere decir esto? Si yo uso el monstruito de... Déjame cambiarlo, carajo. De fuego, que es elemento fuego, más estos héroes de guerra de fuego, más mi dragón de fuego, que es el de acá, entonces obviamente tengo un buff con las estadísticas de fuego. ¿Cuál siempre ha sido el maldito problema de King of Avalon? Que por más que yo tenga a estos héroes de guerra, cuando me sacan unos nuevos, de nada me va a servir estos porque se lo van a hacer pija a mis héroes de fuego. A lo que me refiero lo siguiente. Cuando salieron esos héroes de guerra de fuego, eran lo máximo, lo más top lo que podías tener. El problema que siempre ha habido es que cuando ya me sacas estos que son de agua, perdón, el de aquí que es de agua, si yo lo enfrento el de agua con el de fuego, me gana el de agua. Y si yo enfrento ahora con esos nuevos héroes de guerra que son de tierra, me van a ganar los de tierra. Entonces, este siempre va a ser ese problema cíclico de que cada vez que hay un nuevo héroe de guerra tienes que comprarte ese sí o sí, porque no importa si lo has maxeado el otro, este va a ganar. Ahora, esto añádelo que lo puedes combinar con buff de tu dragón, ¿cómo se llama? Anciano. Y el buff de tu alma elemental, que es esta que está acá en las gemas, en las piedras del caos, que son esta vaina. Aquí puedo subir esta vaina y estas sus habilidades. Y el tema con eso es que también incluso para subirlos me cuesta como mierda. Exacto, Hatake. Cuando al fin logras conseguir algo, se hace obsoleto y no te sirve para un carajo. Y es este ciclo que siempre se repite. Antes King of Avalon te daba un tiempo prudente para poder obtener los ítems que necesitabas para poder ser competitivo. No era necesario gastar, tampoco ibas a ser el más pro de tu reino, pero te podías defender en los eventos los eventos siempre habían sido el motor del corazón para que un jugador free to play pueda sobrevivir, porque los premios de primer puesto, segundo puesto te daban ítems para mejorar estadísticas. Ahora es más, los premios que me dan son una caca. Recordemos, Asedio está quedando obsoleto, nadie va a usar Asedio. Ahora eso me lo están reemplazando con Salud de Caballeros Dragones. Y te preguntarás, ¿qué carajo es un caballero dragón? Un caballero dragón es esto. Vámonos aquí y entrenamiento. Esto, señores, es un caballero dragón. Cuando me lo sacaron, pues chévere, nice. ¿Cuál fue el problema cuando me lo sacaron? Que tenía que hacer todas estas investigaciones de mierda para que mi dragón fuera fuerte.
Ahora, último han sacado esta vaina que necesita sí o sí un material. Este material para subir las habilidades de este dragón. Porque ahora, los guerreros dragón vienen con estas habilidades adicionales. Al inicio eran solo estas 4. Pero ahora me dan más habilidades adicionales. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son un montón de cosas hoy en día. Y lo último que me molesté, que me sacaron esta bendición divina. ¿Cuál carajos es el sentido de tener esto? ¿Cuál carajos es el sentido de tener bendición divina? Ok, ¿quieres darme ítems para mejorar mi daño, mi ataque, mi no sé, resistencia contra arqueros para subir estadísticas? Pero aguanta, King of Avalon. Eso ya estaba viniendo incluido en las investigaciones de aquí. Dentro de esas investigaciones también podía subir el daño, que me gasté como mierda de escamas para subir. Donde también podía haber subir mi daño, estas vainas, o esas otras vainas para defensa contra caballería en los dragones ancianos, que también me dan, ¿cómo se llama?, esas habilidades. Vemos aquí. Daño de las tropas, 3.1. Daño de tropas recibido, -2. Ya me estás dando también en los dragones ancianos para subir esas estadísticas. ¿Cuál fue la necesidad? ¿Cuál fue la necesidad de crear esto? Y es más, lo que tú dices, me diste... Perdón, quiero que sea con timing. Me diste esto del jardín de... Del jardín para poder... O sea, King of Avalon, dentro de King of Avalon... ¿Cuál fue el sentido de esto? Ok, también subir estadísticas. Me das daño de caballería, daño de los arqueros, daño de la infantería, daño recibido. Ok, me estás dando un montón de para subir. Y esto no es barato. Porque para subirlo al inicio tenías que gastar, pues no. Y la única razón que les voy a decir, por lo cual ustedes ven que yo tengo esto, es porque King of Avalon ya no le importa sacar ítems de esta vaina. Lo vio momentáneamente interesante para sacar dinero, y ahora como ya no le sirve, tiene que sacar, de estar lucrando de otra manera, lo ha dejado abandonado. Por eso es que yo tengo incluso una cantidad, digamos, decente de estos artefactos. Decente. Le meterán uno que otro porque, en fin, no tengo que actualizar esta tengo que sacar réditos, pero ya tengo, te estoy nombrando 3 cosas. Te voy a nombrar una cuarta más. Estas investigaciones que siempre hemos tenido. Tenemos también investigación de conquista. Me diste investigación de conquista para subir. Yo sé que algunos ya lo han llenado. Yo sé que algunos ya lo han llenado porque tienen la cantidad suficiente de dinero para gastarse en estas que ya no me das. Y sí, sé que se obtienen en cofres. Sé que lo puedes sacar en estos cofres morados. Tienes la opción de reclamar esas piedritas rojas para subir esas investigaciones. ¿Por qué? Porque el juego me quitó caso y ya no puedo obtener ese material. Entonces, ¿cómo carajos subo de nivel esto? Pues fácil, te doy un cofre morado para que lo subas. Arreglado, ¿no? Ok. Entonces, también tengo que escoger entre estas investigaciones que me faltan subir, que necesito la piedrita verde y el ítem de arena de tiempo para subir de nivel, que esto casualmente, bueno, no me da defensa o esos daños de tropas, pero me da para subir tropas. Ya no puedo obtener esto de la manera tradicional en ocaso. Bueno, ya me estoy desviando del tema. 5 cosas te estoy nombrando con las cuales puedes subir eso. ¿A quién fue el desarrollador que se le ocurrió semejante mamada, semejante mental de crear estas cartas de y no son baratas de subir? Acá tengo 1, 2, 3, 4. No sé hasta qué nivel se podrá subir. Y son 3. Tengo 12 de estas para subir. Ah, y otra cosa más. Para coronar. Yo les juro que la única vez que, las veces que he invertido dinero fue porque quise, esa vez que es el primer video que tengo en el canal de King of Avalon. Cómo obtuve esta apariencia de dragón. El primer video del canal es cómo obtuve esta apariencia de dragón, el que gasté dinero, etc. No me da beneficios. Me has sacado castillos que me dan habilidades. Estas O sea, todas esas personas que gastaron su dinero
en obtener esas apariencias que son, algunas son bonitas o no, pues se van a la porque no les sirven, porque estas nuevas apariencias que sí te dan beneficios, son mejores que las que no te dan. Sin contar que nuestra prioridad era esto, pues no, la cantidad de estrellas te sumaba ítems, o pero te da estadísticas. Pero ahora tengo estas nuevas cosas, y ustedes saben, Cofre de Dragón es exclusivo. En Cofre de Dragón es jodido ahora competir para obtener apariencia de dragón, a menos que le metas plata sí o sí. Antes no era así, antes podías apelar a suerte, pero ahora sí o sí te tienes que invertir. Metieron esta vaina. Metieron auras. Quiero sacarme esto de la duda. No sé si ahora hay marchas que te dan, ¿cómo se llama? Beneficios. Por favor que no haya, porque voy a renegar, voy a gritar. Por favor que no. Marchas que me dan estadísticas. A este paso voy a tener que vender mi casa, voy a tener que vender mis órganos y me va a faltar plata. Porque ahora estas marchas sí son útiles, porque sí me dan estadísticas, sí sirven, ya no son nada netamente estéticos. Y eso si es que quieres sacar uno, porque hay como coña de esto. Y obviamente que te dice Koa, ok papi, tú junta todo lo que puedas de esto y yo te premio con más estadísticas. Viejo, conseguir una apariencia de esto, no sé cuánta plata tienes que invertir hoy en día, y que Koa pretenda que saque como mierda de estas. Es una reverenda cachetada. Eso también, las gemas. En su momento era lo más top. Hoy en día están olvidadas. Olvidadas. Toda la gente que gastó plata aquí, pues se fue al carajo, porque ahora te dan cofres para subir eso, y eso es lo que estoy haciendo. Pero me estás sobresaturando de cosas. Y me sobresaturas de cosas, pero no me das algo entretenido. ¿Alguien de ustedes me puede decir si hoy en día, cómo se llama? Acá no está. Si hoy en día ustedes, cómo se llama, hacen el evento de el portal? ¿Alguno de ustedes hoy en día hace el portal? Mi alianza ya lo dejó hace tiempo. Mi alianza ya dejó de lado totalmente el portal. No le sirve de nada. Antes sí era algo para hacer, pues, ¿no? Pero no te sirve de nada. Nadie hace portal. ¿A ustedes atacan el golem? Les pregunto, sinceramente, con su cuenta principal, al menos que quieran liberar una granja, y eso, ¿hacen el golem? O les digo, uno de los mejores eventos, ¿hacen caballero caído? ¿Algunos días ustedes hacen esto? Lo único bueno, entre comillas bueno aquí, son los estandartes reales. ¿Por qué ahora para mí desarrollos de la alianza se ha hecho más importante? Porque el evento de 50% de descuento que siempre esperábamos con ansias que llegara para subir nuestras estadísticas, también se fue a la porque se volvió un evento inservible. Todos recordamos que esperábamos, incluso en la comunidad preguntábamos, no sé si se acuerdan, tú te metías a grupos de Facebook de King of Avalon, preguntábamos, ¿alguien sabe cuándo inicia el evento del 50% o tienen el orden de las actualizaciones? Yo me acuerdo de esa vaina. No puedes conseguir casi nada servible en esos eventos, ahora en el evento de 50% de descuento, por eso ya no hago 50% de descuento, por eso prefiero gastármelo ahorita en desarrollo de la alianza. Hasta eso cagaron, hasta eso jodieron. Han quitado varios eventos. FAE básicamente se resume en buscar minitas, conquistarlas y que se junten tus flores petras, o si no gastar, desbloquear el fucking pase de batalla, que es, para mí es eso, un pase de batalla para obtener más ítems. Esto abiertamente es un pase de batalla. O esta vaina, nunca lo he comprado y no pienso comprar nunca esa tontería. Gianfranco, esto es que puede las recompensas que son imperables. Exacto, Gianfranco, no dones aquí no Favalon. Ahí está el QR en PayPal si quieres donar al canal. Donar mi canal sí vale la pena. Hay nombre de 3 personas que han donado para seguir mejorando el canal. Pero no, chicos, muchachos, me apoyan. Si tienen la opción de donar, donen. Si es que no, me apoyan bastante dándole like al video, compartiéndolo. Eso me apoya bastante. Y así es siempre. Y por si acaso, muchachos, para sus tropas T15 recuerden que tienen que tener 110 planos de lanzapiedras.
¿Qué carajo? O sea, qué inflación de mierda. ¿De dónde verga saco 110 de estas vainas? Ahora, respuesta corta. Los puedes sacar, sí. Los puedes sacar, sí. En esa parte de acá de King of Avalon. Rango militar en tienda. Junta bastante. Todo lo que puedas. Tus méritos para comprar aquí. Junta. Eso toma tiempo. Si eres free to play, toma tiempo. Pero si quieres subir, si aún sientes amor por este juego, junta esto. Porque una vez que termine FAE, los que no lo han aprovechado, se joden. ¿De dónde sacarás esos planos? No lo sé. No me los puedo sacar del orto. O sea, no, por no decir otra palabra. Y por si acaso, para romperle más los huevos, esto es de la infantería. Que tienes que subir, ¿cuánto? 30. Te falta luego arqueros y te falta luego caballería. En total son 90 niveles en total para T15. Y sin olvidar de este apartado también, que son con la piedra brillante, que súmale 30 niveles más, que son otros 90 niveles, para subir divertidamente en este bonito juego. Tomando en cuenta que también necesitas estos tomos, que le van a costar recursos. Y por si acaso, para terminar, no le hagan acordar a King of Avalon que tenemos estatuas. Por favor, no le hagan acordar para que no actualice eso. No le hagan acordar que tenemos artefactos. ¿Dónde está? Por favor, no le hagan acordar a King of Avalon que tenemos artefactos, porque ya no tengo cómo conseguir esta para mejorarla. Ya no tengo cómo.